Hoy te enseño a preparar una plancha de bizcocho genovés para tus tartas, pasteles, brazos de gitano. Puedes enrollarla o puedes hacer bizcochos de soletilla para un tiramisú, una tarta carlota, lo que se te ocurra. Hola mi gente, hoy te enseño a preparar un bizcocho genovés o bizcocho espuma para elaborar cualquier tarta o pastel. Es un bizcocho seco, es decir, no lleva nada de grasa, de mantequilla, con lo cual es bastante seco y vamos a necesitar empaparlo o calarlo con un almíbar para que quede jugosito. ¡Vamos al lío! Y como siempre, comienzo mostrándote los ingredientes. Ya sabes, puedes parar el vídeo aquí y copiarlos o también los tienes en la descripción. Y ahora sí, nos ponemos en marcha con la plancha de nuestro bizcocho genovés. Para ello, pongo a batir 3 yemas con 45 gramos de azúcar y unas gotas de esencia de vainilla. Las pongo a montar hasta que triplique su volumen y se queden bien blanquitas. Ya están listas. Por otro lado, pongo a montar 3 claras y cuando empiecen a espumar le añado 45 gramos de azúcar. Un truqui, los huevos van a montar mucho más fácil si están a temperatura ambiente. Es importante que no montes demasiado, lo justo para que se mantengan. Así está. No te pases batiendo porque si no después se van a quedar grumos en el bizcocho. Y ahora integra tus claras sobre tu mezcla de yemas. Ya sabes, con movimientos envolventes y suaves. No te pases batiendo porque perderás el aire que hemos conseguido. Así está bien, listo. Ahora tamiza encima 45 gramos de maicena y 45 gramos de harina de trigo de uso común. Y una vez más con movimientos envolventes y lo justo para que se integren, no más. Perfecto, ya tenemos nuestra masa de bizcocho. Este es el molde que yo he utilizado, es un molde cuadrado de 20 centímetros que también se puede extender, así que es fantástico. Coloca en una bandeja de hornear, sobre papel de hornear, tu bizcocho. Si lo haces con una manga, será más fácil que la crema quede repartida de forma más uniforme. Y termina de igualarlo con una espátula. Mientras hacía la crema de mi bizcocho he puesto a precalentar el horno con calor arriba y abajo a 180 grados. Es importante que hornees el bizcocho nada más ponerlo en la bandeja. Si dejas la bandeja con la crema un rato antes de hornear, la harina que pesa más se va a ir hacia el fondo y te va a crear el efecto corteza o cuero. El bizcocho pierde su aire y te va a salir una lámina de cuero preciosa para hacerte una cartera, pero muy mala para hacer una tarta. Bueno, hornéalo durante 10 minutos o hasta que lo veas doradito. Ahí está. Y ahora dejamos que se enfríe completamente. Una vez frío, corto los bordes con un cuchillo, vuelco la bandeja para desmoldar mi bizcocho y un truco para quitar el papel es frotarlo con un cuchillo, con el dorso o con una espátula y así se va a despegar perfectamente sin romper la lámina de bizcocho. ¿Ves? Perfecta. Ahora, necesito 3 láminas iguales. Ok, como ves, no me va a dar para 3, ¿no? Pues corto las 2 primeras y utilizo el resto para componer una tercera lámina. No te quejarás la cantidad de trucos que te doy, ¿eh? ¿Por qué? Porque esa la voy a utilizar para la lámina del centro, que no se va a ver. Ya verás. Ahora lo corto con un cuchillo y ya tengo mis 3 láminas de bizcocho. Ah, por supuesto puedes hacer la tarta también redonda, ¿eh? Yo la he hecho cuadrada porque me gusta más, pero como tú quieras. Estas van a ser las 2 mitades de mi lámina central. ¿Ves? Aquí se aprovecha todo, no hay que tirar nada. Como falta un poquito, le he puesto un poquito en el centro y ya tengo mis 3 láminas. Elaborar un almíbar simple para calar o emborrachar cualquier bizcocho o cualquier tarta es tan fácil como poner al fuego la misma cantidad de azúcar y de agua, yo he puesto 100 gramos de cada, y si quieres algún aroma, yo he añadido unas gotas de brandy, pero puedes añadir otro licor, corteza de canela, piel de naranjo de limón, lo que quieras. Lo pones a hervir y listo. Deja que se enfríe y ya lo puedes utilizar. En esta ocasión yo he utilizado mi plancha de bizcocho genovés para elaborar esta deliciosa tarta San Marcos que te dejo aquí arriba a la derecha por si te animas a prepararla. Y ya sabes, si te ha gustado esta receta y quieres que siga subiendo cosas tan ricas como esta, suscríbete a mi canal.